programa A los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales, en Facebook principalmente y también en Instagram. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñanos durante esta hora, una hora en donde vamos a darle continuidad al tema que iniciásemos la semana anterior, referente a la ética del cristiano, a la ética cristiana. Un tema fundamental, hemos pasado revista a los principios, a los valores, a los hábitos, a las costumbres, y vamos a hacer un énfasis durante esta hora, si Dios nos lo permite, en un tema que va a ser dentro de la ética cristiana, que es necesario para nuestro crecimiento y nuestra edificación, y que es menester que todos estemos al tanto. Cielo. Claro que sí, amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Estamos a los pies del Maestro Lai, nuevamente junto a ustedes, juntos a los pies de Jesucristo, para compartir estas poderosas enseñanzas que ustedes están compartiendo y reproduciendo a través de las redes sociales, y agradeciéndole al Señor Benito porque ya son muchos años de estar enseñando la palabra del Señor, y queremos tocar algunos aspectos fundamentales que creemos pertinentes con respecto a lo que es la ética ministerial o la ética cristiana. Muchos de nosotros tenemos que comprender que la Biblia o la palabra de Dios es un libro de ética, amén, de normas, de principios, de mandamientos de parte de Dios, de cómo conducirnos, de cómo comportarnos, de qué actitud tomar para poder agradar a Dios, de cómo no hacer esto para hacer aquello, cómo dejar de hacer esto para agradar al Señor. Y es interesante porque muchas personas dicen, bueno, yo creo que yo lo debo hacer así, pero Dios nos ha dejado un manual que nos enseña cómo agradarle a Él y qué es aquello que le desagrada a Él que nosotros hagamos. Nosotros estamos en el tiempo de la iglesia, en la dispensación del Espíritu Santo, y cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo se derrama en el Pentecostés, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no viene solamente para manifestarse de una manera hablando en lengua o danzando o glorificando al Señor. Luego de que el Espíritu Santo se derrama en el Pentecostés, vemos que lo que sigue posteriormente es un estilo de vida perdón, de acuerdo a lo que Dios le agrada y cómo vivir cuando el Espíritu Santo nos gobierna. Amén. Y dice la palabra que cuando la iglesia fue creciendo por el discurso de Pedro, por el Señor, el sermón de Pedro, dice que el Espíritu añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Amén. Y entonces vemos que dice que todos se conducían o todos vivían el estilo de vida de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, el repartimiento de pan, la comunión unos con los otros, la oración, ¿verdad? Amén. Entonces esas son las columnas que deben regir a la iglesia. Los comportamientos, dice que tenían todas las cosas en común. Entonces no podemos hablar de que tenemos al Espíritu Santo y no vivimos de acuerdo a cómo es el estilo de vida del Espíritu Santo y la palabra. Amén. Entonces ese es el tema que queremos seguir tocando, porque cuando hablamos de ética, Benito, estamos hablando de conducta, estamos hablando de manera de conducirnos, estamos hablando de patrones, estamos hablando de cómo la vida en Cristo nos lleva a ser transformados, de dejar el viejo hombre. Amén. Y empezar a vivir ese nuevo hombre. Amén. ¿Y por qué nosotros queremos tocar este tema tan interesante, Benito? Porque vemos a través de los tiempos situaciones como la iglesia de Corintios, en donde habían divisiones. Vemos situaciones como en la iglesia de Corintios, en donde habían comparaciones y competencias, conductas y comportamientos inapropiados, que el Espíritu, a través de la boca de Pablo, reprendió, exhortó para que dejásemos de hacer esas cosas, y lo dejó para enseñanza nuestra. También vemos, por ejemplo, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, cómo Pablo le dice a la iglesia de Corintios que tenían la mente entenebrecida por causa del Dios de este siglo, que le había cegado el entendimiento por la incredulidad. Cuando nosotros vemos, Dios no le está hablando a través de Pablo a los inconversos,
usted lo dirá de otra forma, a los impíos. Dios le está hablando allí a la iglesia. Amén. Dios le está hablando a la iglesia de comportamientos, de maneras de vivir, de conductas que deben ser no deben ser las apropiadas, no deben ser. Por ejemplo, Pablo le habla a la iglesia de cómo el padre se acostaba con la yerna o la nuera y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos situaciones difíciles que se están viviendo que no son diferentes a este tiempo. Así es. Y ese es el tema que nosotros tenemos que tocar, que seguir tocando, y ojalá pudiéramos terminar hoy, acerca del comportamiento humano. Vemos, Benito, en las redes sociales que nosotros estamos atacando, el propio pueblo se está atacando a sí mismo. No debe ser, un cuerpo no se daña a sí mismo, sino que se edifica, se cuida, se protege. Y es importante que nosotros como cristianos veamos eso a través de las escrituras, porque si bien muchos lo hacen por desconocimiento, otros lo hacen con plena conciencia y por rebeldía, muchas veces, o por malas motivaciones. Y nosotros debemos exhortar y señalar esas cosas, porque nosotros no podemos ser el ejército que dejemos a los compañeros de milicia en el campo de batalla heridos. Nosotros debemos ser esas personas que nos apoyemos mutuamente, porque dice la Biblia que la vida del Espíritu, la vida de la iglesia, el estilo de vida del Pentecostés o de Hechos de los Apóstoles, es que tenemos las cosas en común, es que tenemos comunión unos con los otros porque nos basamos en la doctrina de Cristo. Amén. Nos basamos en la oración. Entonces queremos hablar de esas cosas para ser corregidas, Benito. Queremos hablar de esos asuntos de actitud que son muchas veces difíciles de corregir, porque la persona siente que está haciendo lo correcto, pero tú no puedes atacar el cuerpo de Cristo. Una cosa es atacarlo y otra cosa es corregir y enseñar con mansedumbre. Amén. Las cosas que son necesarias corregir, y creo que no es necesario desvelarlo a través de las redes sociales o a través del púlpito o a través porque eso da mucho que decir o dice mucho, cuando en realidad ¿quién está hablando? ¿El Espíritu Santo, o está hablando mis emociones, o está hablando mi estado de ánimo, mi hormona, y no la palabra del Señor? Entonces, por eso aquí hoy, que en este programa de ética, queremos ver a la luz de la palabra algunos aspectos que nosotros tenemos que tener cuidado, como el obedecer o el tener respeto a las autoridades. Y lo vamos a ver a la luz de Pablo, cuando Pablo en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles lo llevan ante vamos a verlo un momentito allí, Benito, antes de avanzar. Y es interesante porque esto tenemos que develarlo a la luz de la palabra. Amén. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, verso 1, dice: cuando Pablo va ante el concilio, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amén. Vemos aquí que Pablo, independientemente de que había una situación injusta, Pablo conocía que la palabra del Señor decía que nosotros tenemos que respetar, no podemos injuriar o no podemos maldecir a un príncipe de Dios o a una persona unida. Entonces, esos son principios de comportamientos, de conductas, de maneras de vivir que nosotros debemos comportarnos, independientemente de que haya injusticia, porque este mundo está regido por la maldad, Benito. Este mundo no está regido por
las leyes de Dios como nosotros quisiéramos. Van a existir muchas cosas en medio de nosotros que no van a ser agradables, igual que existían los tiempos de Pablo y los tiempos de Pedro. Pero somos nosotros, la iglesia, que tenemos que demostrar que somos diferentes, que estamos dispuestos a vivir el evangelio conforme a la palabra del Señor. Amén. Así es, queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos a Colosenses, en el capítulo 3, el mismo apóstol Pablo señala en el versículo 12 del capítulo 3 lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La palabra nos está exhortando, y Pablo lo hace reiteradamente a todas las iglesias. Todas las epístolas paulinas llevan una serie, un tema central de exhortación al pueblo, cómo el pueblo tiene que vivir como pueblo entre ellos y cómo tiene que dar testimonio de esa vivencia como pueblo a los otros. Y nos habla y nos señala pautas de comportamiento. Nos habla de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nos llama a tener que soportarnos los unos a los otros y a perdonarnos los unos a nosotros, y nos llama a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora bien, estos son pautas de comportamiento que como pueblo de Dios tienen que reinar y tienen que prevalecer entre nosotros. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 13, en el verso 34 y verso 35, nos damos cuenta que Pablo no hace más que recoger la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otras palabras, la carta de presentación de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no es cuánto conozcamos la Biblia. La carta de presentación no es cuán grande sea nuestra biblioteca. La carta de presentación no es cuán santamente nos vistamos. La carta de presentación está en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Cómo nos valoramos, cómo nos tratamos, cómo nos amamos entre nosotros. Esa es nuestra carta de presentación. Y Cristo Jesús fue muy contundente. En esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Todos, todo el mundo. Todo el mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos cuando exista el amor, cuando tuviéramos amor los unos con los otros, cuando exista esa coinonía, cuando exista esa unanimidad, cuando exista ese compartir, cuando nos soportemos, cuando nos toleremos, cuando nos perdonemos, cuando nos exhortemos, cuando nos enseñemos los unos a los otros. Eso será el testimonio. Por eso Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el capítulo 5, cuestiona a la comunidad de Corintios por llevar sus conflictos y presentarlos delante de los gentiles. Cuando les dice: no es posible que entre ustedes puedan resolver estas cosas tan pequeñas, y le da una comparación. ¿Cómo, si no pueden resolver estas cosas tan pequeñas, cómo van a juzgar a los ángeles? Entonces, o no sabéis que vosotros sabéis de juzgar a los ángeles. Entonces nos está diciendo el peso de nuestra responsabilidad. La convivencia como hijos de Dios, la convivencia como iglesia, la conducta ética conforme a la palabra entre nosotros primeramente y para con los hombres, porque ese es otro elemento fundamental.
¿Por qué? Porque Pablo igualmente va a exhortar en las epístolas pastorales a Timoteo y va a exhortar a Tito que su manera de conducirse en la iglesia debiera ser tal. Se lo dice muy expresamente a Timoteo, pero también le dice que también debe conducirse con los de afuera. En otras palabras, el testimonio no puede ser un testimonio sesgado, no puede ser buenas relaciones con los que yo amo y bueno, malas relaciones con los que yo siento que se van a ir para el infierno. No. Significa que yo tengo que ser íntegro. Y ser íntegro es que yo trato bien al que comulga con mi fe y trato igualmente bien al que no comulga con mi fe. Y eso no significa que yo esté avalando su pecado, su comportamiento o su doctrina cerrada. Significa que estoy dando testimonio de quién soy yo y quién es Cristo en mí. Y eso es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta porque nosotros, por eso Pablo decía, somos cartas abiertas, somos cartas para ser leídas por quién. Por el que nosotros elijamos, la carta no elige quién la lee. Estamos cartas abiertas para ser leídas por todos el que quiera leernos. Y esa carta es nuestra vida y es nuestro testimonio. Y por eso que en este tema de ética cristiana, cielo, tocamos y hacemos énfasis en lo que es conducta, en lo que es manera de comportarnos. Cuando nosotros nos vamos a ir un momentito a primera de Timoteo. En primera de Timoteo, miren inclusive hasta dónde llega la exhortación y dónde hace hincapié el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en el tema de la conducta. En el capítulo 3 le dice y le escribe a Timoteo: esto te escribo, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le está diciendo: Timoteo, tú no te puedes conducir en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la casa del Señor es algo santo y es columna y baluarte de la verdad. Así que tú no te puedes conducir con mentira o como tú quieres. Tienes que seguir unas pautas de conducta y de comportamiento. No es por nada que a Timoteo le dice y le advierte que tiene que presentarse como buen ministro, que tiene que presentarse como obrero aprobado. Por eso le da esas exhortaciones que van dirigidas exactamente a conducta. Y si Timoteo todavía no estaba claro, le dice: Timoteo, si no estás claro, mira, te voy a decir cuál es la conducta que no tienes que seguir. Y le habla del hombre de los últimos tiempos, cómo es el perfil, y detalla un perfil de conducta, de comportamiento que no son agradables a Dios. Y es interesante, cielo, porque a lo largo de la Biblia toda la palabra va orientada a conducta. Si nosotros nos vamos a Miqueas en el capítulo 6, en el versículo 8 de Miqueas, ¿qué le dice Dios a Miqueas que le señale al pueblo? Oh hombre, Él te declara lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso lo vamos a ver nuevamente en Deuteronomio capítulo 10 por primera vez, donde Dios le describe qué quiero que ustedes, yo quiero que se comporten de esta manera, yo quiero que vivan de esta manera, yo quiero que anden de esta manera, yo quiero que caminen de esta manera, yo quiero que vivan de esta manera. Y es lo que vive la iglesia en el Espíritu y por el Espíritu en nosotros. Tenemos que vivir, tenemos que andar. Por eso que en la carta a los Gálatas, Pablo vuelve y le dice: oye, a los Gálatas, después de haber iniciado en la gracia, se apartaron y cayeron en la ley, cayeron en la carne. Entonces Pablo le tiene que decir en el capítulo 6, mire, este es el comportamiento, estas son las obras de la carne y este es el fruto del Espíritu. Y el que anda con el fruto del Espíritu contra esa persona, nada puede oponerse, porque él anda en el fruto del Espíritu, conducta. Y cuando nos describe el fruto del Espíritu es conducta. Y cuando nos describe las obras de la carne es conducta. El comportamiento que no agrada a Dios. Si este comportamiento existe en nosotros, convive en nosotros, por más que juremos que somos de Cristo, andamos en la carne y en las obras de la carne, y nosotros tenemos que vencer las obras de la carne, como el mismo Pablo nos exhortaría en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Sí?
Por eso nosotros tuvimos una conferencia acerca de las sendas antiguas. Amén, amén. Y estableciendo pues los principios fundamentales de lo que es la vida del cristiano. Así es. Dios, la familia y el ministerio. Así es. Porque, Benito, algo que nosotros comprendemos, por ejemplo, en Jeremías 6, que era lo que nos basábamos. Sí. Jeremías en el capítulo 6, verso 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos Aleluya. y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es vergonzosa, Así es. no la aman. Entonces cuando llega al versículo 16 dice: así dice Jehová, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Amén. Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Entonces nos damos cuenta aquí que muchas veces, por más que hablemos y amonestemos para que el pueblo escuche, el pueblo no tiene el interés Amén. de volverse a Dios. El pueblo no, porque no estamos hablando del inconverso, estamos hablando del pueblo de Israel, que Dios le enviaba profetas para que lo amonestara, para que los llamara a volverse al camino correcto, pero las personas decían: no vamos a volver. Entonces cuando nosotros nos vamos al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Quiere decir, Benito, que todo lo que Pablo le está amonestando a la iglesia de Corintios, de Colosas, de Efesios y a Timoteo, es una cuestión de conducta, por muchas veces en conocimiento y por desconocimiento, pero sí, también es por interpretación. Sí. Porque tenemos que comprender algo: la Biblia es su propio intérprete. Así es. Y el mismo Pablo le dice a Timoteo que hay que tener cuidado, porque en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Ajá. Y empezarán a levantarse falsos profetas, falsos maestros, que tratarán de llenar esos oídos que tienen comezón con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas que pueden desviar a la iglesia de la senda antigua y del buen camino que le da descanso a su alma. Entonces nos damos cuenta que la mala interpretación o la interpretación incorrecta de un pasaje o de la palabra puede llevar al pueblo a un conflicto de conducta y de comportamiento. Sí. Porque puede que la persona interpretó un pasaje, sacó de contexto el texto, inventó una doctrina o un pensamiento, que Dios le reveló algo, y simplemente lo vuelve un dogma, lo vuelve su doctrina, y así se conduce, así vive, y así quiere que todos vivan de esa manera. Y es allí donde dice Pablo a los colosenses que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros, corregirnos con mansedumbre, pero también perdonarlos los unos a los otros. ¿Qué dice? Tú hablas del amor, perfecto, pero el amor debe ir acompañado de humildad. Amén. Para reconocer que cuando alguien me corrige, como Pablo corrigió a Pedro y lo exhortó cuando tenía una conducta con los judíos y una con los gentiles, Pedro tuvo la humildad de aceptar la conducta y cambiar. Así es. Mira que ese pasaje no ocurre en Hechos, ocurre en Gálatas. Así es. Cuando en el preciso libro donde Pablo habla de la carne y del espíritu. Entonces muchas veces nosotros podemos tener comportamientos y conductas que consideramos correctas porque sacamos de contexto o tenemos una mala interpretación de la palabra, porque desconocemos realmente qué quiso decir el escritor en un momento dado y nos conducimos de acuerdo a nuestra interpretación y no de acuerdo a la correcta interpretación de ese pasaje bíblico. Nosotros debemos tener cuidado, porque nosotros no podemos hacer nuestro propio estilo de vida o nuestro propio evangelio. Existe un solo evangelio, y es el evangelio de Jesucristo, que está bien establecido en la palabra, y debemos tener cuidado porque yo quiero hablar bien claro sobre esto, Benito.
Es cierto que hay que amar, es cierto que hay que perdonar, pero también es cierto que hay que reconocer que la Biblia nos habla, como tú lo dijiste, del carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí estaba diciendo Pablo, ¿de quién se estaba refiriendo Pablo cuando le habla a Timoteo de esto? ¿Cómo que a esto evita? Era que estaban dentro de la iglesia. Era que estaban dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando de personas inconversas, Benito. Y tenemos que hacer un alto. Y es importante hablar de esto, porque dentro de las iglesias, y duele decirlo, existe gente que vive comparándose uno a otro, viven compitiendo unos con los otros, y a esa parte no la tocamos cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que hay diferentes miembros dentro del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 de Corintios, en el verso 12, así pues, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Y eso es lo que tenemos que comprender a la hora de... Yo le digo a mis estudiantes, la misión que te llamó a hacer a ti, no se la llamó a hacer a él. Para el cual fue creado tú. Solo tú la puedes realizar porque Dios la preparó para ti. Amén. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Lo que tú tienes que hacer en Dios, el propósito de Dios en tu vida, yo no lo puedo hacer. Dios te llamó a ti a una misión especial. Igual me llamó a mí a otra misión, pero seguimos siendo miembros del mismo cuerpo. Y el mismo cuerpo no puede agredirse. Amén. Cuando cada uno, el hígado no le da patadas a los pulmones. Y los riñones no le dan patadas al hígado, porque se necesitan ambos para poder que el cuerpo funcione adecuadamente. Amén. Así es la iglesia. No podemos vivir en comparaciones, no podemos vivir en competencia. Tenemos que comprender que nos necesitamos mutuamente y que debemos soportarnos unos a otros. ¿Usted cree que cuando hay un riñón malo, el otro riñón no lo soporta? Tiene que hacer la función del riñón malo para mantener el cuerpo de pie. Mientras el riñón ese se estabiliza, o se ayudan mutuamente. Amén. Así lo tenemos que ver claramente nosotros. ¿Por qué la envidia? ¿Por qué los celos? ¿Por qué la competencia? Si al final nuestra competencia no es nuestra, viene de Dios, la capacidad, la habilidad, los dones, los talentos los da el Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Nos habla claramente, porque es que esto debemos comprenderlo, porque muchas actitudes, muchos comportamientos entre nosotros inadecuados viene de la poca comprensión de la palabra, de este punto de la palabra, porque Amén. No podemos llamar enemigo a nuestro propio cuerpo. Así es. No podemos llamar enemigo a la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Amén. Porque si la derramó por ti, también la derramó por mí. Y si la derramó por mí, la derramó por el otro. Y si tú estás luchando por la perfección, yo también estoy luchando por la perfección. Y aquel también. Nadie es perfecto, porque perfectos seremos cuando vamos al cielo. Dice la Biblia que los ministerios es para perfeccionar a los santos. Si tú tienes un ministerio, no es para destruir a otro, es para perfeccionarlo, comprendiendo y teniendo la paciencia que dice
Colosenses, y la humildad, la benignidad y la misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo. Amén, amén, porque amén. tal vez a ti Dios te procesó más rápido y tú fuiste más humilde y más sumiso al Señor, pero tal vez otras personas no es igual, son huesos más duros de roer. Aleluya. ¿Sabes, cielo, que cuando nosotros vemos en la palabra esto y nos vamos al capítulo 12 de Romanos, el capítulo 12 de Romanos, el versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo nos señala, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, cuando Pablo empieza a hacer nuestra descripción, es necesario, ¿por qué? Porque este está en el contexto de la carta a los romanos, pero era necesario para un pueblo y una comunidad acostumbrada a lo que Carmen nos acaba de escribir, basada en la competencia, basada en la intriga y basada en la comparación. Entonces Pablo tiene que señalarle a un pueblo de Dios que está creciendo en una cultura basada en la comparación y en la competencia. Entre ustedes estos comportamientos no pueden existir. Ustedes son todos un solo cuerpo y se tienen que dirigir y se tienen que guiar por estos factores. El apóstol Juan en la segunda de Juan lo expresaría de esta manera. Y dice, en el versículo 7 de segunda de Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y procede a decirnos, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hace un énfasis el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces el apóstol Juan, porque este era un problema para todos los apóstoles, el problema para todos los apóstoles es que predicaban a un pueblo judío y a un pueblo gentil, y a ambos tenían que darle las mismas instrucciones porque surgían los mismos problemas y las mismas controversias y las mismas rivalidades y las mismas comparaciones y la misma competencia. Por eso Pablo tiene que escribir en Corintios que no es sensato compararse y que la competencia y que nuestra competencia, y lo hacía él en primera persona, proviene de Dios. En otras palabras, nadie se puede jactar de que es competente por sí mismo. Así que si nadie se puede jactar de que es competente por sí mismo, no puedo compararme con el otro. ¿Por qué? Porque la competencia de él y la mía provienen del mismo Dios, a quien le tenemos que dar toda gloria, toda honra y toda alabanza. Es por eso que nosotros tenemos que comprender este punto, Benito. La iglesia tiene que volver al estilo de vida del Espíritu Santo. Amén. Nosotros sabemos que la Biblia advierte que van a haber enemigos, que va a haber blasfemia, que van a haber mentiras, que van a haber ataques, que va a haber persecución. Pero cuando tú y yo somos personas maduras en el Señor, que oramos, que comprendemos cuando Dios dice, mía es la venganza, amén, yo pagaré, que comprendemos que Dios dice que Él peleará por nosotros, amén, y nosotros estaremos tranquilos. Nosotros no nos enfocamos en esa situación. Incomoda la justicia, pero nosotros sabemos que hay un Dios que hace justicia. Amén. Nosotros tenemos que saber, Benito, que muchas de los comportamientos o de las conductas que se dan son guerras doctrinales por posiciones radicales
guerras de que yo enseño mejor que tú no enseñas mejor que yo, Dios me lo reveló a mí, a ti no te lo reveló, y al final vamos a ver y a darnos cuenta que son posiciones radicales, o sea, Amén. son tus posiciones, no es la posición de Dios. Amén. Es tu interpretación de algo, por eso son guerras doctrinales. Y nos vamos a dar cuenta que Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Si alguno habla, Amén. hable conforme a la palabra de Dios. Amén. No invente guerras doctrinales ni posiciones radicales. Así es. Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Amén. Si a ti te da palabra y tú vienes y ministras palabra y a mí me da poder, bueno, juntémonos, palabra y poder. Somos fuego para destruir estrategias del enemigo, Amén. paradigmas de maldad, maquinaciones, pero no de que yo te ataco con poder, tú me atacas con palabra. Eso no son conductas Eso no es conducta conforme a la doctrina de conforme Cristo. a la doctrina de Cristo. Amén. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo. Ahora, yo pude haber vivido esas situaciones. En un momento dado, todos pasamos por momentos de guerras doctrinales o pasamos por momentos de enojo, de ira por la injusticia. Amén. Pero debemos detenernos porque no podemos conducirnos de esa forma. Mire por qué. Dice, cada uno ministre, porque cada uno ministre conforme a la palabra de Dios. Si alguno no ministre conforme al poder de Dios, ¿qué da? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, Amén. a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ministras conforme a la palabra y yo ministro conforme al poder, al fin y al cabo la gloria es de Dios. Amén. Por medio de Jesucristo. Pero si yo lo hago mal y tú lo haces mal, estamos dejando mal a Dios. Así es. No estamos glorificando al Señor si nuestra conducta no va de acuerdo al testimonio de la palabra. Entonces estamos haciendo mal nuestra función en el servicio de la obra del Señor. Nosotros tenemos que comprender que cuando yo te ataco y tú me atacas, somos dos niños inmaduros. Amén. Que aunque tú digas que estás maduro y yo estoy maduro, nos estamos comportando como niños espirituales, Así es. como carnales. Así es. Ahora, llegará el momento que tienes que ser como Pablo exhortando a Pedro, pero yo te aseguro que Pablo no lo hizo públicamente para tratar de ridiculizar o para tratar porque no era así. La intención del corazón de Pablo no era celo, envidia, ni contienda, ni comparación, ni competencia. El deseo de Pablo era que el fundamento de la iglesia quedase bien establecido por el testimonio. Amén. Y Pablo hace mucho énfasis en este aspecto de la vida ministerial del cristiano, de todo lo que nosotros tenemos que dar testimonio. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo hace un autoanálisis y una autodescripción. Y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche
y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, cuando Pablo empieza a hacer esa descripción de su ministerio, nos está dando a nosotros ejemplo. Por eso que en ese capítulo 2 de Tesalonicenses considera, le sigue diciendo en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, tal era el testimonio que los tesalonicenses también vinieron a ser imitadores de la iglesia de Judea, que era la iglesia que se basaba en la doctrina de los apóstoles, y ellos vinieron a hacer testimonio de la misma vida porque habían sido fundamentados y formados por un apóstol que daba testimonio de Cristo viviendo en él y actuando en él para que ellos imitasen ese modelo y no hiciesen nada ni por contienda, ni por mala gloria, ni por avaricia, ni por engaño, ni por maquinación, por ninguna razón. Todo lo hacían movidos por un corazón que solamente busca agradar a Dios. Por eso lo que dijeran los hombres no era importante. Era importante lo que Dios dijera y que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. Y esa enseñanza es para nosotros. Por eso es que después Pablo le tiene que hablar entonces de manera directa a la iglesia en Tesalónica. Y por eso nos encanta el hombre que era conforme al corazón de Dios. Porque David era un hombre con muchos errores. Amén. Con muchos defectos, pero con una hermosa virtud. Amén. Sabía reconocer cuando hacía algo mal y buscaba la forma de corregirlo. Amén. Para agradar a Dios. Así es. Por eso él decía, Señor, examíname. Y él mismo se examinaba para ver su conducta o su actitud, si era correcta delante de Dios. Y cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, Pablo dice, examínate a ti mismo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Cuídate de lo que enseñas. Cuídate de tu testimonio, amén, cuídate de tu conducta, cuídate de tus acciones, tu manera de vivir, de conducirte. Eso le decía Pablo a Timoteo. Y Jesús lo dijo de otra forma. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice y ora por el que te ultraja. Y en estos tiempos queremos vivir la ley del talión, Benito. Ojo por ojo y diente por diente. En este tiempo no queremos vivir conforme a lo establecido por Jesús. Jesús dio un mandamiento. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Ahora, ¿quién lo dice? El lobo mismo establece cómo es el asunto. Amén. El asunto no es ojo por ojo y diente por diente. El asunto es ama a tu enemigo. Bendice a quien te maldice y ora por el que te ultraja. Y tú lo leíste en Romano. En Romano dice, por ejemplo, bendice a los que te persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llora con los que lloran. Dice, unánime entre vosotros, no altivos, ¿verdad? No seas sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y viene la parte que me encanta a mí, y toda la vida la he usado. Amén. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Amén. Queremos predicar de que Dios derrota a nuestros enemigos. Queremos predicar de que el diablo está vencido, de que esto y el otro. Y entre nosotros nos estamos comiendo. Entre nosotros nos estamos dañando. Entre nosotros nos estamos destruyendo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Amén. Nuestro enemigo no es nuestro hermano. Amén. Y eso lo dice claramente la palabra. Y aun cuando tu hermano o aun cuando esa persona esté en la actitud y el comportamiento incorrecto,
yo voy a demostrar que yo sí soy de Dios y soy maduro. Amén. Y voy a bendecir a quien me maldice. Amén. Y no me voy a vengar, le voy a hacer bien para que Dios me defienda. Aleluya. Y esa es la regla de Dios. Porque al fin y al cabo tenemos que comprender lo que dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro Amén. en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Amén. Jesús fue perseguido, fue maldecido y no maldijo, bendijo. Amén. Fue atacado y no abrió su boca. Amén. Fue llevado al madero y crucificado y no hizo nada. Esa es la huella de Jesús. Esa es la vida que nosotros debemos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados, vamos a ser atacados, pero tenemos un tesoro, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que va a mostrar su poder a través de nuestro comportamiento, porque a la final la excelencia de ese poder es de Dios, no de nosotros, porque a veces nosotros, cuando nos atacan, nuestro yo quiere atacar, pero hay algo que nos frena. Y nosotros decimos, pero ¿cómo que me la aguanté? No fuiste tú, fue el tesoro que está dentro de ti, que te gobernó. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosas, que la paz de Dios gobierne tu corazón, de manera tal que podamos tener el comportamiento que aún nosotros mismos nos sorprendamos de que nos atacan, de que nos hacen, porque si es al diablo, dale duro con la palabra, dale duro con el poder de Dios. Pero si es nuestro hermano, tengamos paciencia, tengamos amor, seamos benignos, seamos mansos, seamos misericordiosos. Pastora, pero usted no sabe, mía es la venganza, yo pagaré, no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. ¿Por qué? Porque a la final esas son las huellas de Jesús en Amén, nosotros. amén. Y inclusive, hermanos, cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista como el precursor, como Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto y preparaba el camino del Señor, y nosotros vamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el verso 10 en adelante, ¿qué nos dice el Evangelio de Lucas? Dice, y la gente le preguntaba, ¿qué? A Juan el Bautista, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Sí. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Todo es una descripción de conducta. Comportamiento en una circunstancia en donde, por la posición de poder, puedo verme tentado a robar. Por la posición de poder puedo verme tentado a presionar, a extorsionar, a chantajear. Por cualquier posición en un momento determinado, yo puedo verme tentado a ser egoísta, a no dar o a no compartir. Entonces, va directamente a la que es un comportamiento que supone una transformación del corazón del hombre. Y ese corazón es transformado precisamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al venir a ser nosotros templo del Espíritu Santo y al morarnos el Espíritu Santo en nosotros y formar el Espíritu Santo en nosotros la imagen de Cristo. Es que ese es el punto medular al final de todo esto. El Espíritu Santo lo que busca hacer en nuestra vida es que nosotros seamos como Cristo, que nosotros vivamos como Cristo y que nosotros demos testimonio como Cristo dio testimonio. Entonces, ese es el punto. La función del Espíritu Santo en el hombre y en el corazón del hombre no es otra que llevarnos a ser imagen de Cristo. Entonces, si nosotros estamos claros de que esa es su función y de que no hay puntos intermedios y metas intermedias, sino que la meta es que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, y por eso entonces nosotros entendemos por qué toda la palabra, todo el servicio ministerial está orientado a un único fin: que alcancemos la salvación y que vengamos a ser la imagen de Cristo. Y si somos la imagen de Cristo, tenemos que andar
como Él anduvo. Es por eso, Benito, que el próximo programa será las filosofías. Aleluya. Vamos a introducir a la iglesia y a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Vamos a introducirlo en lo que son las filosofías, porque cuando nosotros aprendemos de la filosofía nos damos cuenta Amén. que cuando entra el humanismo a reinar en nuestra vida, el problema de comportamiento es cuando, tú lo dijiste en uno de estos días, cuando no nos negamos a nosotros mismos. Amén. No tomamos la cruz cada día ni seguimos a Cristo. Amén. Porque aunque estamos en la iglesia, escuchamos la palabra, vamos a la escuela dominical, muchas veces vamos al instituto, aún no hemos muerto a ese yo que impide que esa imagen de Cristo crezca y se forme en nosotros y nosotros podemos mostrar a Cristo al mundo, porque como el mundo, como las personas inconversas van a venir a Cristo si lo que van a ver en nosotros es guerras, Lo mismo que hay en el mundo. si lo que van a ver en nosotros es pleito, contienda, envidia, competencia. Entonces nos damos cuenta que es un problema de agenda, Benito. Sí. Es un problema de malas motivaciones, es un problema de rebeldía, es un problema de los deseos de tener preeminencia. Yo soy cabeza y no cola, yo estoy encima y no debajo, porque a la final interpreta que eso es con tu hermano, pues. Exactamente. Y eso no es así, porque a la final yo lo que deseo es tener tratos especiales, lo que deseo es que ser visto, tener fama, que me respeten, que me sirvan, que me saquen la silla, que me abran la puerta del carro. Y eso no fue lo que vino nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos. La Biblia dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros debemos tener una actitud de servicio, no una actitud de que nos sirvan a nosotros, porque entonces esas son agendas ocultas. Amén. Que nosotros tenemos, intenciones y motivaciones que son diferentes a lo que Cristo nos ha mostrado en su palabra. Amén. Y que la iglesia debe mostrar a través de la palabra. Entonces nosotros queremos utilizar la palabra del Señor, queremos utilizar el evangelio o el poder de Dios para beneficio propio. Entonces somos como aquel hombre Bar Jesús que le pidió a Pedro que le diera el don del Espíritu. Entonces queremos comprar el don del Espíritu y eso no puede ser, hermano. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de comportarnos y aprender a valorar los dones, a valorar la palabra. Porque mira, Benito, en Timoteo cuando el Señor dice que hay diferentes vasos, utensilios, hay de oro, hay de plata, hay de madera y hay de barro. Dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero obviamente yo quiero ser un vaso de uso honroso para el Señor. Porque dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que lo malo que hay en mí, Dios lo puede santificar, Dios lo puede cambiar para usarme, para estar dispuesto para las buenas obras. Y dice, por ahí mismo dice que nosotros huyamos de las pasiones juveniles, que sigamos la justicia, la fe, el amor, Amén. La paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias Amén. e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todo, apto para enseñar, sufrido. Aleluya. Sufrido, Benito, que con mansedumbre corrija al que se opone, porque por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Amén. Y escape del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Así es. O sea, nos damos cuenta que nuestra actitud no debe ser que si veo algo mal, golpear y sacar de la iglesia, porque creo que esa persona es una basura. No, esa persona puede ser un vaso útil, que Dios puede limpiar, purificar y santificar y usarlo para su gloria. Y yo debo comprender que Dios me quiere usar a mí para que con mansedumbre yo corrija, con paciencia y demás, y sufrido, para sacar a esa persona del error y llevarlo a la verdad y librarlo
del lazo del diablo. Aleluya. Ese debe ser nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento no debe ser de orgullo, de rebeldía, de competencia, de segundas agendas, de deseo de preeminencia, que valoro más mis deseos que son más importantes, y la fama, y cuando vamos a ver, quiero tener mis propios beneficios, la posición, y si me toca esa posición, te acabo, porque esa posición es mía. No debemos ser territoriales. Dios nos puede utilizar en la posición que Él quiera, cuando Él quiera. Recordemos que en guerra espiritual hemos aprendido que los territoriales son los demonios. Entonces nosotros tenemos que estar claros si tenemos un comportamiento territorial. Tenemos que tener un comportamiento de cuerpo, y al tener un comportamiento de cuerpo, eso implica ser considerados los unos con los otros. Cuando Santiago escribe su epístola, Santiago tenía un carácter y una personalidad que el Espíritu Santo, que siento yo que se gozaba utilizando la personalidad y el carácter de Santiago, porque así como era el carácter de Santiago, Jacobo también era la forma en cómo escribía. En el capítulo 4 de Santiago escribió de esta manera: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces Santiago tenía esa forma de escribir tan escueta, tan tajante. Es a quien debemos ese capítulo de la lengua, es a quien debemos ese capítulo de la amistad con el mundo, es aquel que debemos ese capítulo referente a la parcialidad, a la fe sin obra es muerta, a ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Y entonces es alguien que habla de una manera muy, muy tajante. Yo creo que esta palabra es contundente para nosotros en nuestro tiempo, y no es una clara advertencia de que nuestros comportamientos no pueden estar si nosotros empezamos a murmurar, si nosotros empezamos a juzgar al hermano, porque tenemos que reconocer que uno es el que salva y uno es el que puede perder. Entonces, y que nosotros no tenemos tal potestad ni tal responsabilidad. Por eso es que cuando el apóstol, cuando Santiago se va y adelante dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y viene con uno de los versículos sacados de contexto, que más hemos sacado de contexto dentro de la palabra, y que nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y va directamente: si tú sabes que la jactancia es mala y la haces, es pecado. Si tú sabes que la soberbia es mala y la haces, es pecado. Si tú sabes que murmurar es malo y murmura, es pecado. Si tú no le das la gloria a Dios y te tomas la gloria tú y sabes que le es pecado. A mí me gusta mucho, Benito, cómo termina Pablo en este capítulo 3, amén, exhortando en segunda de Timoteo a Timoteo. Le evidencia cómo es el carácter enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Yo no tengo que ir donde mi hermano o donde mi enemigo a tratar de cambiarle su manera de pensar. Enseñemos la palabra. Amén. Vivamos la palabra. Hablemos la palabra, y que sea la palabra la que haga el efecto, claro, de instruir, redarguir y perfeccionar a ese hombre para lo que Dios tiene con él por delante, porque por esa alma también murió Cristo. Acuérdense que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y todos miembros de ese cuerpo. Y nosotros, justicias, vamos a sufrir persecución, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conducirnos y vivir como Pablo lo dijo.
según la doctrina del Señor, según la fe y según las actitudes, que no nos alcanzaría el tiempo, Benito, para decir todo lo que la palabra nos muestra. Solo podemos decir, la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de ética, de conducta y comportamiento, desde Génesis hasta Apocalipsis, del cristiano, Amén. del seguidor de Cristo, de aquel que quiere vivir el Evangelio y sabe que necesitamos dar testimonio, porque al final de los tiempos, lo que más premia en nuestra vida no es cuánto sepamos de Biblia, sino cuánto la vivamos y cuánto demos testimonio de que ella mora en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Así que, Benito, se nos acabó el tiempo. Así es. Por razón, óigame, pero que hay bastantes personas conectadas. Está nuestra amada y bella Guadalupe. Tenemos a nuestra hermana, hermano David Melchor, Roberto Mitre, Giniret Maldonado, Katie Amador, la hermana Magdalena Vergara, la hermana Iracema Espinosa, Yadira Samaniego, la pastora Nilka de Rodríguez, Gloria López Gaona, Gabriel Badley, Ángel Serrano, la hermana Videlia de la Flor, Ricardo González Cubilla, la hermana Melba Pedrechi, el hermano Luis Felipe Rocha Aguirre, el hermano Héctor González, Amaril González, Yolanda de Flores, Dilcia Bredwood, José Rivera, Beli Shalom, Augusto de la Espriella, el apóstol Álvaro Jiménez desde Costa Rica, está Karina López, Brian Miller Nieto, Patricia Vega, está el pastor Jorge González, la hermana Namey Vázquez, Luis Díaz, Migdalia Calderón, Sofía Aguilera, los pastores Murillo desde Oakland, California, nos están viendo, Gisela Talavera, Janiret Rivera, Saldaña, Marta López y todos los JV Aleluya. que nos están sintonizando. También están nuestros hermanos tras los bastidores, que son un engranaje que estamos aquí para llevarle a ustedes este hermoso programa a los pies del maestro. Terminamos esta serie de ética ministerial cristiana Y empezamos filosofía. Empezamos con las diferentes filosofías corrientes que se están filtrando dentro de la Que iglesia. son la fortaleza y los argumentos en contra del conocimiento de Dios. Pablo dijo que teníamos que tener cuidado con la filosofía y las huecas sutilezas, mandamientos y tradiciones de hombres que se van a filtrar, porque filosofía no es otra cosa que corrientes de pensamiento humano. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que comprender que nuestro interior está lleno de emociones, de hormonas, somos seres almáticos, anímicos, y eso, al confrontarlo con la palabra, nos damos cuenta que puede llevarnos a caer en conductas inapropiadas e incorrectas delante de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, se despide de ustedes en esta hora a su pastor y amigo Benito Cañate Y su pastora y amiga Carmen de Cañate en este su programa A A los pies del maestro Lai. Dios le bendiga grande.